En el video de hoy echamos un vistazo a 5 youtubers que fueron atacados por animales salvajes frente a la cámara. Desde una emboscada por un cocodrilo del Nilo en las aguas poco profundas cubiertas de juncos de Uganda, hasta un ataque de jabalí en lo profundo de los bosques de Rumania. Pero primero comenzamos con un sobreviviente solitario, que se agachaba cerca de la orilla de un río frío en Alaska, sin saber que algo grande y silencioso ya se acercaba. Era el 18 de septiembre de 2015 y el aire a lo largo de las orillas del arroyo en el Parque Nacional Katmai ya llevaba el frío agudo del comienzo del otoño. Los ríos, hinchados por las recientes lluvias, corrían rápidos y fangosos, serpenteando a través de un vasto laberinto de bancos de grava, donde la muerte esperaba pacientemente en las sombras. Jason Firth era un ex mecánico del ejército de 29 años de Twin Falls, Idaho, que había construido una modesta audiencia en YouTube con videos de supervivencia en solitario. Su canal obtenía en promedio algunos miles de visitas por carga, principalmente de aficionados y los llamados preppers, atraídos por su voz tranquila y áspera y su estilo de edición pausado. A diferencia de los ruidosos influencers de aventuras que dominaban la plataforma, Jason se concentraba en lo que él llamaba condiciones reales. Refugios contra el frío, equipo mínimo, viajar sin caminos a través de algunas de las zonas más implacables de la naturaleza de América. Este viaje a Katmai debía ser su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Una marcha en solitario de una semana por el interior, sin tienda, solo con una lona y un contenedor para osos. 3 días antes había llegado en un avión de Bush, después de registrar su ruta planificada con los guardabosques, quienes le advirtieron enfáticamente sobre la actividad aumentada de osos pardos durante la intensa fase de alimentación previa al invierno. Los osos pardos costeros pueden pesar más de 450 kilogramos y tienen una fuerza que es 20 veces mayor que la de un humano adulto. Sus enormes garras, que pueden llegar a medir hasta 15 centímetros de largo, están diseñadas para desgarrar carne y huesos con una eficiencia devastadora. Su fuerza de mordida supera 1.200 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar un cráneo humano como un huevo. Estas no son solo estadísticas impresionantes. Encarnan millones de años de perfección evolutiva en el arte de matar. Las últimas grabaciones de Jason se realizaron en un estrecho brazo del río Sabonoski. Parecía tranquilo y susurraba en su micrófono sobre el respeto necesario hacia la distancia entre depredador y humano. Señaló un matorral de alisos al otro lado del arroyo y explicó cómo los osos usaban esa cobertura para camuflarse. Detrás de él, el agua se movía rápida y superficial. Su murmullo constante ahogaba el acercamiento de la bestia. Permanecía en cuclillas cerca de la orilla, mirando río abajo, completamente ajeno al enorme depredador que se acercaba por detrás. No hubo un gruñido de advertencia, ni un acecho prolongado, solo la repentina aparición de un oso pardo costero de 400 kilogramos desde los alisos, a menos de 10 metros de distancia. Jason se giró asustado hacia el ruido. Gritó una vez mientras se levantaba y tropezaba hacia atrás. La grava irregular lo delató. Cayó. En ese momento de vulnerabilidad, su destino quedó sellado. El oso cubrió la distancia con una velocidad aterradora y recorrió el tramo entre ellos en pocos segundos. Jason pateó desesperadamente cuando el enorme depredador se alzó, pero sus esfuerzos fueron completamente inútiles contra tal fuerza abrumadora. El primer golpe de garra del oso lo lanzó a un lado. Polvo y musgo se levantaron de la tierra revuelta. El oso empujó a Jason al suelo con sus masivas extremidades delanteras y comenzó el proceso de matanza metódica. Su primera mordida perforó profundamente el hombro izquierdo de Jason y la clavícula, destrozando huesos y cortando arterias. Otra mordida lo agarró en la base de la mandíbula inferior. Los dientes del oso penetraron el cráneo y el tejido cerebral. La mano izquierda de Jason buscó desesperadamente el bote de spray para osos en su cadera, pero nunca se usó. El animal lo sacudió una vez antes de morder de nuevo. Las grabaciones de audio que se hicieron fueron breves, pero perturbadoras. Respiración pesada, jadeos ahogados, el agudo crujido de costillas y el raspado de grava bajo el peso que se movía. El ataque duró menos de 30 segundos, pero esos momentos contenían toda una vida de miedo y dolor. Cuando todo terminó, el oso simplemente dejó el cuerpo mutilado de Jason y desapareció de nuevo en la espesura de donde había venido. Sangre se filtraba en la grava, mientras la GoPro de Jason, impulsada por una batería externa, seguía grabando durante otras 4 horas, sin capturar nada más que el silencio creciente de la muerte. Cuando Jason no se registró por satélite como estaba previsto 2 noches después,
los guardabosques iniciaron una búsqueda terrestre. Encontraron su campamento río arriba, una lona parcialmente derrumbada como refugio, comida guardada adecuadamente en un contenedor de osos intacto. El dispositivo GPS estaba encima de un mapa impermeable. Siguiendo las marcas de camino en su cuaderno, descubrieron a la mañana siguiente el trípode, aún de pie como un monumento a sus últimos momentos. Su cuerpo fue encontrado cerca, parcialmente enterrado en tierra removida y hojas. Las pistas indicaban que el oso había regresado brevemente después del primer ataque, posiblemente para esconder los restos, un comportamiento natural que convierte las tragedias humanas en simples procesos biológicos. Los oficiales llegaron a la conclusión de que se trató de un encuentro defensivo. Un encuentro sorpresa de cerca, probablemente provocado porque Jason se encontraba sin saberlo cerca de un sendero de osos o un lugar de alimentación. No se encontraron cebos, restos de comida ni infracciones en el almacenamiento. Jason había seguido todas las normas, había prestado atención a todas las advertencias y aún así murió. El oso no fue perseguido ni matado. Simplemente había actuado de acuerdo con su comportamiento natural, defendiendo su territorio o respondiendo a una amenaza percibida con esa eficiencia mortal que ha mantenido a su especie viva durante milenios. Los restos mortales de Jason fueron trasladados en avión con la escolta de guardabosques, llevados a Boise a través de Anchorage y finalmente llevados a Twin Falls. Sus padres arreglaron los trámites en silencio. En el funeral participaron familiares, 3 compañeros veteranos y un puñado de suscriptores que habían seguido su viaje desde el principio. La autoridad del Parque Nacional confiscó poco después de la recuperación la cámara y el disco duro de Jason, con el argumento de que querían evitar que el material llegara a Internet o fuera mal utilizado. Las autoridades confirmaron más tarde que el video permanecería sellado, por respeto a la familia, y para no fomentar especulaciones sensacionalistas sobre un evento con un depredador que, según todos los indicios, fue un trágico accidente causado por la proximidad y el instinto. Así como el silencio que precedió a la sangre en los bancos de grava de Alaska, el agua tranquila del lago Victoria tampoco anunciaba nada, hasta que una pequeña ola rompió detrás del objetivo de la cámara y un cocodrilo surgió de las profundidades. Era el 14 de febrero de 2017 y el sol de la tarde estaba bajo sobre el lago Victoria, convirtiendo la superficie del agua de la bahía en oro líquido. Cinturones de juncos bordeaban la orilla y ocultaban la presencia de uno de los asesinos más eficientes de África, que acechaba justo bajo la superficie. Dylan Morales era un mochilero de 25 años de Costa Rica, que llevaba 2 meses viajando por África Oriental para Imo, mientras tanto filmaba vlogs de naturaleza económicos para su creciente canal de YouTube. Su número de suscriptores era de aproximadamente 2,200, pero se había ganado una reputación por aventurarse en áreas remotas, con una preparación mínima. Sus videos se caracterizaban por un estilo relajado y sin pulir, que muchos espectadores consideraban auténtico. Intros de 1 minuto, grabaciones con cámara en mano y tomas largas en las que interactuaba con la naturaleza de manera espontánea, a menudo imprudente. El objetivo declarado de Dylan era mostrar cómo se siente la verdadera naturaleza salvaje de cerca. Sin embargo, no tenía ninguna formación formal en biología o ecología regional. Confiaba en el instinto y la improvisación en lugar de en el conocimiento especializado, una filosofía que en las aguas llenas de depredadores del lago Victoria resultaría mortal. Lo que Dylan probablemente no entendía era qué máquina de matar prehistórica dominaba estas aguas. Los cocodrilos del Nilo son cazadores al acecho mortales, que pueden llegar a medir más de 5 metros de largo y ejecutar mordidas que aplastan huesos con más de 3,000 psi, libras por pulgada cuadrada, antes de ahogar a su presa. Una vez que atacan, realizan el llamado giro de la muerte, un giro rápido que desorienta a la víctima, desprende extremidades y la arrastra bajo el agua en cuestión de segundos. Aquella mañana, Dylan había llegado a un pueblo de pescadores cerca de Entebbe y había conversado con niños locales y pescadores. Un hombre mayor, que estaba destripando tilapias junto a su canoa, advirtió expresamente a Dylan que no nadara en la bahía. Señaló los juncos y explicó que los cocodrilos se movían regularmente por la zona. Arrancaban cabras y a veces incluso niños. Dylan se rió y desestimó la advertencia con un despreocupado. «Es solo un enjuague. En agua hasta la rodilla no me atrapará nada». A eso de las 5 de la tarde, la luz era lo suficientemente suave para filmar. Dylan posicionó su cámara justo por encima de la marca de marea alta para filmar una llamada secuencia de baño, que según su descripción estaba inspirada en los aldeanos.
con el torso desnudo y descalzo, llevaba un trozo de jabón y un pequeño cubo. Quería demostrar cómo la gente se lavaba en el lago. A diferencia de los lugareños, que generalmente se quedaban cerca de los juncos o usaban áreas protegidas, él se adentró más, solo, para obtener un mejor ángulo de cámara. 3 chicos del pueblo lo observaban desde la orilla mientras él se adentraba más en el agua turbia. La orilla poco profunda del lago Victoria desciende suavemente hacia profundidades oscuras, obstruidas por plantas acuáticas, donde la visibilidad se reduce a casi cero después de unos pocos metros. Este entorno ofrece condiciones de caza perfectas para los cocodrilos del Nilo. Les permite acercarse a su presa sin ser detectados. Dylan se movía lentamente por el agua, cambiando su postura mientras se mojaba la cara para el video. Una y otra vez miraba hacia su trípode, gesticulaba con la mano izquierda y hablaba en voz baja en una mezcla de español e inglés entrecortado. El agua a su alrededor parecía tranquila e inofensiva. No había señales del enorme depredador que seguía sus movimientos desde que había entrado al lago. Probablemente se trataba de un macho adulto con una longitud de más de 3,5 metros, lo suficientemente grande como para atacar a grandes mamíferos e incluso volcar canoas. Entonces Dylan gritó. El sonido fue agudo y breve, un solo grito alto que se transformó en un gemido cuando de repente fue arrastrado hacia atrás y hacia abajo. El agua a su alrededor burbujeó violentamente, mientras una larga cola y parte de una ancha espalda emergieron a la superficie por menos de un segundo, y luego desaparecieron de nuevo. El cocodrilo se había aferrado al lado derecho del cuerpo de Dylan, justo debajo de las costillas. Sus enormes mandíbulas penetraron profundamente en su torso. Ya la primera mordida por sí sola habría causado lesiones internas catastróficas, aplastado costillas y perforado órganos vitales. Dylan giró una vez en el agua. Su cuerpo reaccionó instintivamente al dolor inimaginable, antes de que el cocodrilo comenzara con el giro mortal. Esta técnica de giro, perfeccionada a lo largo de millones de años de evolución, cumple varios propósitos. Confunde a la presa, arranca la carne de los huesos y asegura el ahogamiento al mantener a la víctima bajo el agua. El brazo de Dylan sobresalió brevemente sobre la superficie del agua durante el violento giro, pero no volvió a gritar. El cocodrilo giró con él en un amplio arco antes de que tanto el depredador como la presa desaparecieran bajo la superficie. La cámara, que seguía grabando desde la orilla, captó las voces de pánico que se alzaron cuando los testigos se dieron cuenta de lo que había sucedido. Un hombre se adentró en el agua y hasta la cintura, pero no vio nada en el lago turbio. Otro gritó que debían buscar más abajo en los juncos, pero en menos de un minuto el inquietante silencio había regresado a la bahía. Las autoridades locales, alertadas, llegaron al anochecer y encontraron el trípode y la mochila de Dylan abandonados en la orilla, su cámara aún encendida y lista para grabar. Una revisión del material confirmó que el ataque ocurrió en cuestión de segundos después de que Dylan se girara hacia la orilla, sin advertencia aparente. Sin olas, sin aleta, sin romper la superficie, solo agua poco profunda y luego una violencia repentina y explosiva. El cuerpo de Dylan fue encontrado a la mañana siguiente en los juncos de papiro. Las piernas faltaban desde la mitad de los muslos. El torso presentaba lesiones masivas, costillas perforadas, tejido aplastado y cortes profundos, típicos de las mandíbulas de un cocodrilo. De manera notable, su rostro permaneció intacto, lo que permitió su identificación para la triste repatriación. La policía local registró el caso como muerte accidental y elaboró un breve resumen del evento. Las autoridades colocaron un cartel de advertencia escrito a mano cerca de la bahía que indicaba peligro de cocodrilos, pero no se realizaron patrullas ni se retiraron los animales. En esta región, tales ataques eran raros, pero no extraordinarios. El depredador había actuado por instinto y la vida continuó. La familia de Dylan en San José celebró un funeral privado y pidió que no se difundiera el material del ataque. Su canal de YouTube quedó en silencio. Un monumento digital a los peligros que surgen cuando se trata la naturaleza como entretenimiento en lugar de respetarla por lo que es: el reino de asesinos perfectamente adaptados. Ningún ángulo de cámara puede prepararte para lo que emerge silenciosamente de aguas turbias o irrumpe con toda su fuerza a través de la luz de la fogata en la noche muerta. En Rumania, un refugio minimalista no ofreció protección a un hombre contra el enorme jabalí que ya rodeaba su campamento. Era el 4 de noviembre de 2016 y una fina capa de nieve cubría el fondo del valle en los Cárpatos del sur de Rumania, donde antiguos bosques ocultaban depredadores que infunden miedo a los humanos desde hace milenios. Un viento frío pasaba por las ramas desnudas de las hayas y hacía que las hojas secas se movieran en olas sobre el suelo.
mientras algo grande se movía más allá de la luz del fuego. Ian Campbell era un canadiense de 34 años con un título en silvicultura, que anteriormente había trabajado en la construcción de caminos en Columbia Británica, antes de iniciar un modesto canal de YouTube centrado en refugios primitivos y supervivencia en el frío. Su contenido estaba estructurado de manera lenta y educativa, y atrajo a casi 4,000 suscriptores, en su mayoría aficionados y aficionados al bricolaje, que estaban fascinados por su enfoque tranquilo y meticuloso para manejar la vida en la naturaleza. Este viaje a Rumanía debía llevar su canal al siguiente nivel. Ian había elegido la naturaleza salvaje de los Cárpatos por su densa cubierta forestal, las grandes poblaciones de depredadores y el escaso tráfico humano a finales de otoño. Empacó ligero, para mantenerse móvil y fiel al ethos minimalista de su canal. Con solo una lona, un hacha, equipo de cámara y alimentos básicos. Llamaba la atención que no llevaba ni arma de fuego ni disuasivos. Una decisión consciente para demostrar la supervivencia sin herramientas modernas, incluso en un área conocida por los grandes depredadores. En el tercer día en la naturaleza, comenzó a caer nieve ligera mientras Ian montaba su campamento en un valle protegido, rodeado de pinos y carpes. Construyó un refugio inclinado junto a un tronco caído, cavó un hogar poco profundo y recogió leña muerta de áreas más elevadas. Al atardecer, filmó una secuencia cerca del fuego. Habló en voz baja sobre las huellas de animales que había descubierto durante el día, y luego se despidió de la cámara. Su cámara permaneció montada toda la noche, en un trípode de lapso de tiempo controlado por movimiento y apuntando al refugio. A las 2:07 comenzaron los primeros ruidos de crujidos justo fuera del círculo de fuego. La grabación de audio captó la voz de Ian, abrupta y autoritaria mientras gritaba algo para que se alejara. Los movimientos se hicieron más rápidos cuando una figura masiva entró en la imagen desde la izquierda, un enorme jabalí, cuyas siluetas parecían corpulentas y amenazantes a la luz parpadeante del fuego. Probablemente se trataba de un macho viejo y solitario, que había sido expulsado de su manada durante la época de celo en noviembre. Un tiempo en el que los jabalíes se vuelven especialmente agresivos e impredecibles, ya que compiten por parejas de reproducción. Tales animales dominantes a menudo superan los 200 kilogramos y son conocidos por deambular solos, ser altamente territoriales y confrontativos. Poseen músculos del cuello fuertes y colmillos afilados que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros de largo. Estos masivos omnívoros tienen una mala visión nocturna, lo que los asusta fácilmente y los lleva a realizar ataques defensivos violentos cuando se sienten amenazados o acorralados. Ian se incorporó en su saco de dormir y agarró una gruesa rama junto a su refugio, mientras el jabalí se acercaba con movimientos bruscos y nerviosos. El animal resopló y escarbó. Señales clásicas de advertencia de un ataque inminente, que Ian, o no, reconoció o no pudo interpretar correctamente en su posición vulnerable. Gritó de nuevo, esta vez más fuerte, e intentó levantarse, aunque todavía estaba parcialmente atrapado en el saco de dormir. El jabalí se lanzó y cubrió la distancia en pocos segundos. Con sus colmillos afilados como navajas, lo golpeó a Ian en medio del muslo. El impacto lo levantó ligeramente antes de ser arrojado al suelo. La primera herida probablemente perforó la arteria femoral, lo que llevó a una pérdida masiva de sangre que se volvió mortal en pocos minutos. Ian cayó con fuerza sobre el suelo congelado, gritó una vez de dolor y luego intentó arrastrarse lejos de su atacante. El enfurecido jabalí se dio la vuelta y atacó de nuevo. Esta vez embistió con su hocico y colmillos con una fuerza que rompía huesos en la parte inferior del torso de Ian. Las imágenes de la cámara se volvieron borrosas cuando el trípode fue derribado durante la feroz lucha, pero la grabación de audio continuó y captó los sonidos de las agonías de Ian. Sus gritos eran cortos y entrecortados, interrumpidos por gemidos, mientras el enorme animal continuaba su ataque. Los jabalíes matan al empalar, pisotear y causar una rápida pérdida de sangre. Sus colmillos provocan heridas profundas, mientras que su peso puede aplastar huesos y órganos. La última señal audible de vida de Ian fue a las 2:09. Un agudo inhalar, que de repente se interrumpió cuando la muerte lo alcanzó. Todo el ataque había durado menos de 2 minutos. Su cadáver fue descubierto 2 días después por un equipo de búsqueda voluntario que inspeccionaba un área a lo largo de un lecho de arroyo, debajo de una cresta montañosa. Primero encontraron los restos desgarrados de su saco de dormir. Luego siguieron un corto rastro de sangre y hojas revueltas hasta el lugar donde yacía su cuerpo.
Guardabosques siguieron las huellas desde el campamento a través de un matorral cercano y encontraron al jabalí responsable, mientras se alimentaba de los restos de un res previamente cazado. El animal no mostró ningún temor al acercarse y actuó con la confianza agresiva de un depredador dominante. Tras confirmar su participación en la muerte de Ian, el jabalí de aproximadamente 230 kilogramos fue abatido y retirado del área. Cicatrices en sus hombros indicaban un historial de enfrentamientos violentos con otros machos en el contexto de luchas territoriales. Las autoridades rumanas trataron el incidente de manera discreta y enviaron solo una breve notificación a la embajada canadiense en Bucarest. Sus restos fueron incinerados y llevados de regreso a Vancouver, donde amigos y familiares lo recordaron como un apasionado amante de la naturaleza, un hombre que simplemente se encontró con el lado más oscuro de la naturaleza. A petición de su familia, su canal de YouTube fue eliminado unas semanas después. Solo quedaron clips archivados, dispersos en varios foros. El refugio que construyó permaneció durante meses, un desvaneciente recordatorio de que el ser humano sigue siendo vulnerable en el dominio de la naturaleza frente a los depredadores que aún reinan allí. Los fríos bosques de Europa no habían mostrado piedad, pero en las cálidas y turbias aguas frente a Molokai, ya emergía un cazador aún más antiguo desde las profundidades. Era el 2 de agosto de 2018 y el mar frente a la costa sur de Molokai hervía bajo la influencia de un sistema meteorológico tropical que había arrastrado sedimentos a las aguas poco profundas. Condiciones perfectas para uno de los cazadores más eficientes del océano. El agua estaba atravesada por vetas verdes y marrones, y tan turbia que la visibilidad se limitaba a unos pocos metros, mientras algo gigantesco se movía más allá de la pendiente del arrecife. Evan Nishida era un barista a tiempo parcial de 27 años de hilo, con una pequeña cantidad de seguidores en YouTube para su canal sobre reseñas de equipos y pesca submarina. Su contenido se centraba en la asequibilidad y destacaba equipos para principiantes, para pescadores recreativos y jóvenes buceadores en apnea que recién comenzaban. Evan nunca afirmó ser un experto. Había crecido cerca del agua, pero buceaba principalmente cerca de la costa en muelles y canales de marea familiares. Este viaje a Molokai debía marcar una nueva fase en el desarrollo de su canal. Recientemente había recibido un paquete de patrocinio de un fabricante económico de lanzas y quería probar una nueva lanza de polo en el video bajo condiciones reales. Su plan era filmar un segmento de buceo en solitario, mientras sus dos amigos se quedaban en tierra, haciendo tomas con drones y vigilando desde la roca por seguridad. Esa mañana, varios lugareños habían señalado las peligrosas condiciones de visibilidad. La lluvia del día anterior había revuelto el fondo del mar y creado el agua turbia que los tiburones tigre aprovechan específicamente para cazar. Los tiburones tigre pueden llegar a medir hasta 4,9 metros de largo y pesar 635 kilogramos. Sus mandíbulas masivas contienen filas de dientes aserrados, diseñados específicamente para desgarrar carne y huesos. A diferencia de los tiburones de arrecife más pequeños, los tiburones tigre son cazadores oportunistas que recorren activamente aguas poco profundas, especialmente cuando hay poca visibilidad, momento en el que su presa no puede percibir su ataque a tiempo. Un socorrista había advertido directamente a Evan que se mantuviera en la parte superior de la columna de agua si quería filmar, y explicó que los tiburones se vuelven más agresivos con poca visibilidad. Evan asintió, pero no cambió nada en su proceder. Más tarde, en una llamada a un amigo, dijo que consideraba al socorrista demasiado precavido y que la cercanía al arrecife le proporcionaría la luz adecuada y las tomas de cerca que necesitaba. Como su nuevo patrocinador de equipo esperaba material de video esa misma semana, sintió la presión de entregar algo dramático, incluso si eso significaba ignorar el consejo. Entró al agua poco después de las 10:15, llevaba una GoPro en el pecho y solo tenía una lanza de fibra de vidrio corta. Una herramienta primitiva, más adecuada para peces de arrecife pequeños que para defenderse de grandes depredadores. La meseta del arrecife, donde comenzó a bucear, era relativamente poco profunda con menos de 2,5 metros, pero caía abruptamente a unos 40 metros de la orilla, hacia los terrenos de caza más profundos, donde los tiburones tigre acechan a sus presas. Evan filmó varias tomas de prueba y grabó un segmento sobre accesorios de puntas de lanza. Su tono era calmado y concentrado mientras se deslizaba sobre secciones más oscuras del arrecife. A las 10:24, un salvavidas que estaba sentado a unos 90 metros de distancia descubrió una gran figura oscura que se movía por el agua.
Con unos prismáticos, observó el borde del arrecife y notó una sola salpicadura de agua, seguida de una forma que se movía rápidamente, cortando justo bajo la superficie y dirigiéndose directamente hacia la posición de Evan, con intención depredadora. El material de GoPro recuperado más tarde capturó el momento exacto del ataque con una claridad aterradora. El tiburón tigre apareció desde la esquina inferior derecha de la imagen, rápido, silencioso y enorme. Evan se giró en el último momento. Su brazo se movió para levantar la lanza en un gesto de defensa desesperado. El tiburón cerró sus mandíbulas con fuerza rompehuesos sobre el flanco derecho de Evan y su abdomen. Ya el primer mordisco por sí solo habría causado lesiones internas catastróficas, cortando arterias y aplastando órganos. El grito de Evan se cortó abruptamente cuando el enorme depredador lo arrastró brutalmente por el agua, mientras la sangre inundaba la lente de la cámara y el tiburón realizaba un breve giro mortal antes de soltarlo. Evan emergió una vez más, luchando desesperadamente por aire. Trató de nadar hacia el borde del arrecife, pero sus movimientos ya se debilitaban, provocados por la pérdida masiva de sangre y las graves heridas. Siguiendo sus instintos, el tiburón regresó casi de inmediato para un segundo ataque. Los tiburones tigre rara vez interrumpen sus ataques una vez que han comenzado, y en aguas turbias su agresividad aumenta. El olor a sangre desencadena un reflejo de alimentación que supera toda precaución y los impulsa a perseguir implacablemente a sus objetivos heridos. El segundo ataque fue grabado cuando la GoPro fue golpeada hacia abajo. El pecho de Evans estaba ahora completamente cubierto de sangre, mientras sus movimientos de nado se volvían cada vez más irregulares y débiles. La cámara capturó un último momento de agua burbujeante y gritos amortiguados antes de que se silenciara a las 10:26. El final de una vida documentado en menos de 2 minutos de violencia cruel. El socorrista llegó al lugar 2 minutos después, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Evans flotaba boca abajo cerca del acantilado. Su brazo derecho faltaba por debajo del codo y su torso presentaba lesiones masivas, incluyendo evisceración y pérdida severa de tejido, signos típicos de un comportamiento de alimentación prolongado. El socorrista avisó a los paramédicos. Estos llegaron 10 minutos después. Realizaron una atención inicial en la playa, pero lo declararon muerto a las 10:38. El Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái confirmó que el patrón de mordida coincidía con el de un tiburón tigre juvenil, que se estimaba medía entre 3 y 3,6 metros de largo. Después del ataque no se iniciaron medidas de eliminación ni patrullas reforzadas, ya que las autoridades clasificaron el evento como un comportamiento depredador no provocado dentro de los hábitos alimenticios normales. El funeral de Evans tuvo lugar 6 días después en Hilo, y fue asistido por su familia extensa, compañeros de trabajo y un pequeño grupo de buceadores locales que seguían sus videos. A petición de sus padres, el canal de YouTube fue eliminado dentro de una semana. Se publicó un breve mensaje de despedida que agradecía a los espectadores y advertía a todos aquellos que se aventuran en aguas salvajes. Mientras las aguas turbias se tragaban a Evan frente a Molokai, una postura agachada y una mirada de cámara deberían provocar la misma consecuencia mortal en Limpopo. Al otro lado del mundo, bajo otro cielo, pero con el mismo error fatal. Era el 25 de junio de 2014. Y los caminos de grava cerca de la frontera norte de una reserva privada en Limpopo estaban secos y silenciosos. Acacias dispersas proyectaban largas sombras dentadas sobre el espinoso matorral al borde del camino, mientras algo grande y mortal observaba desde el denso bosque de espinas detrás. Martin Dupont era un emigrante francés de 31 años con un canal de vida silvestre poco conocido, que tenía una pequeña audiencia principalmente entre entusiastas del ecoturismo y bloggers de viajes. En sus 20s, había trabajado como voluntario en un campamento de rehabilitación cerca del Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. Una experiencia que le había proporcionado una red suelta de contactos locales y una peligrosa idea romántica de la naturaleza salvaje africana. Hasta 2014, había regresado con equipo prestado y alrededor de 5.100 suscriptores, en busca de fama viral a través de encuentros cada vez más atrevidos con depredadores de élite. Los videos de Martin llevaban títulos dramáticos como «Solo en busca de huellas por la noche» y «Durmiendo junto a un león». Pero el material real era tranquilo y divagante, sin el acabado profesional que quizás hubiera justificado los riesgos.
seguía más una idea que un formato bien pensado. Proximidad personal cruda a animales que podían matarlos sin esfuerzo y sin remordimientos. Este viaje al Limpopo no había sido aprobado por ninguna organización reconocida de protección de la vida silvestre. Martin había pagado dinero por debajo de la mesa a un conductor de safari local para que lo llevaran a una carretera poco utilizada fuera de una reserva, donde durante los meses más fríos los leones cruzaban regularmente la zona. Su objetivo era filmarse a sí mismo al nivel de un león en un suave desenfoque, con la convicción de que solo un único clip viral de 30 segundos podría catapultar su modesto canal a la fama en Internet. El conductor, un hombre zonga de unos 50 años que había trabajado durante años en áreas silvestres, advirtió repetidamente a Martin sobre los peligros. Él enfatizó lo importante que era permanecer en el vehículo, evitar la línea de hierba y nunca agacharse cerca de arbustos donde los depredadores podrían acercarse sin ser vistos. Martin asintió a cada advertencia, pero evidentemente no parecía tomarse en serio las preocupaciones. En uno de sus videos, incluso afirmó que los leones son animales tímidos que solo atacarían si se les provoca. A las 10:42, Martin salió del vehículo en punto muerto y colocó su trípode unos 3 metros más adelante, apuntando la lente a una cresta baja de hierba de elefante. Su plan era presentarse ante la sabana abierta y así crear el material íntimo de vida salvaje que creía lo haría famoso. El material recuperado lo mostraba corriendo entre la cámara y el vehículo, ajustando el enfoque y probando distancias, mientras llevaba una camisa caqui descolorida y botas suaves que amortiguaban sus pasos. Su confianza en su capacidad para interpretar el comportamiento de los animales y mantener distancias de seguridad resultó ser un error fatal. Una leona ya lo había estado observando desde el pasto elefante, aplicando el comportamiento de acecho paciente que ha hecho a su especie exitosa durante millones de años. Los leones utilizan el camuflaje y la discreción con precisión mortal, y permanecen invisibles en la hierba alta hasta que atacan en el momento decisivo. Pueden cubrir distancias de hasta 15 metros en pocos segundos. Los animales hembras pesan hasta 140 kilogramos y poseen suficiente fuerza para derribar presas que tienen un múltiplo de su propio peso. Martin se agachó para alinear el encuadre a la altura de su trípode, sin saber que con eso activó el instinto de caza de la leona. En la naturaleza, una postura agachada a menudo señala debilidad o lesión, un desencadenante irresistible para los grandes felinos cazadores. Su baja postura corporal y la total concentración en su equipo de cámara lo hicieron completamente ciego ante la masiva cazadora, que ya se había posicionado para el ataque mortal. La leona se lanzó hacia él desde una distancia de menos de 10 metros y superó la distancia en segundos. Martin no tuvo tiempo de darse la vuelta o reaccionar ante la amenaza que se acercaba. El enorme felino lo golpeó con ambas patas delanteras en la espalda, garras extendidas, todo su peso detrás del impacto. El golpe lanzó a Martin con una fuerza que rompía huesos, boca abajo sobre la grava, aturdiéndolo e imposibilitando cualquier escape. La leona cerró inmediatamente sus poderosas mandíbulas en el lado de su cuello y hombro, con sus colmillos de 10 centímetros penetrando profundamente en estructuras vitales. Luego, la leona arrastró el cuerpo de Martin varios metros hacia los arbustos. Un comportamiento instintivo que ayuda a los leones a proteger su presa de los carroñeros. Todo el ataque duró menos de 40 segundos. El conductor, desarmado y solo pudo pedir ayuda por radio y se apresuró a buscar apoyo. Cuando los guardabosques llegaron 20 minutos después, la leona ya había desaparecido en la reserva y había dejado el cuerpo desfigurado de Martin parcialmente oculto bajo arbustos. Su cuello había sido desgarrado por las poderosas mandíbulas de la leona, y profundas heridas de punción marcaban su hombro y la parte superior de la espalda, donde sus dientes habían penetrado. Marcas de arrastre en sus piernas mostraban cómo lo había llevado a cubierto. Una investigación forense confirmó la muerte en cuestión de segundos, debido a lesiones catastróficas en la columna cervical. La leona fue identificada por sus huellas, pero no fue perseguida, ya que se encontraba dentro de la reserva sin cercar, y no había mostrado un comportamiento repetido de depredación hacia humanos. Las autoridades clasificaron el incidente claramente como resultado de un comportamiento humano indebido. El cuerpo de Martin fue trasladado a Francia dentro de la misma semana. El funeral se llevó a cabo en una pequeña capilla fuera de Lyon, en presencia de su familia,
algunos ex colegas y 2 amigos de la vida silvestre de sus primeros trabajos voluntarios. A petición de la familia, su canal de YouTube fue cerrado para prevenir la difusión explotadora o abusiva del material. Gracias por ver. Si estas historias te han cautivado, prepárate. El próximo video es igual de intenso y quizás incluso más difícil de creer. Hasta pronto.